Siempre que Dios envía a un sacerdote a hacer casa y altar para él, Dios se guía del diseño que él le entregó a Moisés en el principio. La casa de Dios, el altar de Dios nunca perdió el diseño que Dios le entregó a Moisés en el principio. Como podemos ver, como podemos apreciar a través de la palabra, es el diseño que tomó Josué, es el diseño que tomó David, es el diseño que tomó Salomón, el diseño que Dios le entregó a Moisés en el principio, para que se le hiciera casa y altar. Este diseño sigue siendo el mismo, para que el sacerdote llamado por Dios a trabajar en su obra pueda hacerle casa y altar a Dios como Dios se la pide. Este debe de seguir la instrucción de la palabra del Señor. Dios utiliza en esta casa y en este altar el mismo orden que Él le entregó a Moisés desde el principio. Dios tomó a los primeros hijos varones. Dios tomó a los primeros hijos varones. La palabra del Señor nos dice que Dios pidió que se le dedicaran. Dios tomó a cada y una de las familias y las ubicó por ministerios. En este caso, Dios tomó al sacerdote junto con sus hijos, los cuales vienen a ser los levitas. Dios les entregó una ordenanza, Dios les entregó una dirección espiritual por la cual el sacerdote debe de trabajar para Dios, junto con sus hijos, con los levitas. A el sumo sacerdote Dios le entregó una ordenanza. Dios le entregó un trabajo. El trabajo del sumo sacerdote es trabajar con todos los levitas, con todos los sacerdotes a nivel del mundo entero. El enfoque de Dios comienza desde la niñez, desde la juventud. El enfoque de Dios con sus ministerios comienza desde la niñez. Dios doctrina a sus ministerios desde la niñez, desde la juventud. Dios les entrega una ordenanza que estos tienen que seguir. El sacerdote llamado por Dios a trabajar en su casa y en su altar, este debe de obedecer la palabra del Señor, este debe de seguir sus mandamientos. Si el sacerdote no es obediente, sus hijos no van a ser obedientes. Si el sacerdote no obedece a lo que Dios le dice a través de su palabra que tiene que hacer, sus hijos no van a obedecer al Señor. Esta casa viene a ser inmediatamente de Satanás cuando hay desobediencia en el sacerdote. Satanás inmediatamente la toma.
¿Cómo podemos identificar que Satanás ha tomado un ministerio? Es porque no se obedece a la instrucción de la palabra del Señor. Dios desde el principio entregó un orden al sacerdote por el cual éste debe de trabajar. Si esta instrucción no se sigue como Dios la ha entregado, Satanás va a tomar este ministerio. Dios forma y crea sus ministerios por grupos, por familias. A cada familia de sacerdotes, de levitas, Dios les da una instrucción específica. Dios no le da la misma instrucción a todos los sacerdotes, a todos los levitas, a todas estas familias. ¿Por qué? Porque no todas tienen la misma capacidad espiritual para trabajar en la obra del Señor, en la casa del Señor, en el altar de Dios. Dios educa los grupos de sacerdotes, los grupos de levitas. Dios educa a estas familias según el conocimiento que Dios les ha dado a estos. La palabra del Señor es la única que puede direccionar a los ministerios de Dios. Cuando la juventud no obedece, es porque el líder que tiene es desobediente. Cuando un grupo de levitas, para que se entienda mejor, no obedece el orden que hay que tener en la casa del Señor, cuando un grupo de levitas no obedece, es porque el sacerdote es desobediente. Esta casa y este altar no tiene nada que ver con Dios. Sacerdote que no respeta la palabra del Señor, la ley que Dios le entrega a través de ella, este sacerdote no tiene nada que ver con Dios. Humanamente el pueblo lo ve, el pueblo lo oye cuando éste trae la palabra del Señor. Pero Dios espiritualmente no está aquí. ¿Por qué? Porque se está desobedeciendo a lo que Dios ha dicho. Ya Dios dio una orden, una línea por la cual la juventud debe de trabajar para Dios. El altar de Dios, en él solo se sube el sacerdote. Y aquellos levitas sacerdotes que están capacitados para subir, lo voy a volver a repetir, y aquellos sacerdotes levitas que están capacitados para trabajar con las cosas santas de Dios. Cuando el sacerdote no doctrina a sus hijos, los cuales Dios ha puesto como levitas, cuando el sacerdote no le enseña a respetar en la casa del Señor a estos levitas en un futuro lo mismo van a hacer con sus hijos. El mismo diseño que está formando el sacerdote con sus hijos es el mismo diseño que va a toda la generación de estos jóvenes que se están formando erradamente en la casa del Señor. Cuando el joven no obedece a Dios,
Este no lo obedece porque es lo que se le está enseñando en el altar donde está creciendo. Dios nos muestra y Dios nos revela cuáles son las consecuencias de la desobediencia. El sacerdote que trabaja en desobediencia, cuando comienza a levantarse en contra de Dios, Dios se aleja de él. Este puede poner órdenes bajo el deseo de su corazón. Este puede hacer lo que quiera, pero Dios no está aquí. Quien manipula los altares que no obedecen a Dios es Satanás. Quien manipula los altares en donde trabajan los sacerdotes que no obedecen a Dios. Estos altares los manipula Satanás. De esta manera, los levitas que Dios ha puesto con sus familias se van a educar, no van a respetar a Dios.